Olá, olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor en el proyecto Revivados por su palabra. Hoy vamos a reflexionar en Isaías capítulo 38, que es una continuación, ¿verdad?, del capítulo que hemos leído ayer. Ayer el capítulo habla de una oración que Ezequías hizo pidiendo la liberación del Señor. Hoy el capítulo trata de la enfermedad, la oración, la alabanza y la curación de Ezequías. Y antes de reflexionar en él, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad que hemos tenido cada día para estudiar tu palabra y aprender lecciones importantes de cada capítulo. Pedimos ahora tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este capítulo, como yo mencioné, presenta entonces la oración y la curación de Dios. Y es muy interesante, hay varias lecciones que yo aprendí y también he subrayado algunos versículos acá en mi cuadernito, ¿verdad? Que yo quisiera compartir contigo al final de nuestra reflexión, ¿está bien? Y desafiarte para que tú puedas tener también tu cuaderno, una hoja de papel, ¿verdad? Para que tú puedas anotar lo que Dios habla contigo en por lo menos uno solo versículo del capítulo del día. Y después tú puedes poner aquí en los comentarios, yo ya tengo mi cuaderno. Dios habló conmigo de esta manera. Mi decisión es esta. Y vamos a orar por ti, por tu decisión, por tus desafíos. ¿Está bien? Muy bien. Las lecciones que he aprendido en este capítulo. Número 1. La enfermedad es una realidad. Versículo 1 dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Cuando llega la enfermedad, necesitamos la dirección del Señor. Ahora, haz tu parte, cuide de tu salud, pero ora también intensamente al Señor por ti y por los demás. Número 2. Pon tu casa en orden. Versículo 1 dice, y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo, esto dice Jehová, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. La muerte casi nunca se anuncia, ¿verdad? Tarde o temprano moriremos, y cuando llega nuestro día, la pregunta es, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? Pon tu vida, pon tu hogar, pon tu vida espiritual en orden, o como dice acá el versículo, ordena tu vida, entrega tu vida a Jesús, sea fiel, confía en Dios y Dios cuidará de ti. Número 3, yo quisiera recalcar la frase, escuché tu oración, que está en el versículo 5, y te libraré. Vamos a leer esta frase. Versículo 5 dice, aquí, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te libraré a ti y a esta ciudad. Bueno, Dios nos da más de lo que pedimos o pensamos, ¿verdad? En este caso, la liberación sería, digamos, doble. ¿Por qué? Porque Ezequiel sería liberado de la muerte y también de las manos de Sennacherib, que era el rey que lo quería destruir. Número 4. Dios confirma su acción. Versículo 8 dice, he aquí yo haré regresar la sombra 10 grados más de los grados que ya ha descendido en el reloj de Acaz. Y volvió el sol 10 grados atrás, sobre los cuales ya había descendido. En 2 de Reyes, capítulo 20, versículos 9 y versículo 10, dice que Ezequías pudo elegir si quería que la sombra del reloj retrocediera o siguiera adelante. Ezequías eligió lo más difícil y Dios lo hizo, porque Dios multiplica la evidencia para aquellos que quieren seguirlo. Dios cuida de nosotros y no hay nada difícil o imposible para Dios. Él puede hacer todo por nosotros. Nuestra parte es elegirlo, es decidir por Él y entregar nuestra vida al Señor. Número 5. En el versículo 9 dice, escrito de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y entonces empieza una alabanza que está desde el versículo 10 adelante.
tú tienes acá una alabanza a Dios. Como muchos salmos, el poema es un registro de una experiencia individual, escrito de manera que se puede utilizar en la adoración en el templo. Bueno, y yo quisiera entonces recalcar contigo algunas lecciones de esta alabanza. Versículo 15 dice: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo hará. Andaré humillado todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Versículo 16. Señor, por estas cosas los hombres viven, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Dios es el dador de vida. El versículo 16 dice: tú restablecerás y harás que viva. Él es el dador de vida. Él nos sana y restaura. Versículo 17 dice: he aquí, gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos tus pecados. Dios es misericordioso y perdonador. Entonces, confiesa tus pecados. No hay que dudar. Y número 4, el versículo 18 y 19 dice: el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad, porque el que vive, este te dará alabanza. Como yo doy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Es decir, Dios debe ser adorado por los que están vivos. Esto está conectado a la verdad bíblica de que los muertos están durmiendo y conectado con la experiencia de Ezequías. Ezequías moriría y en la muerte no podría alabar a Dios. Luego pidió sanidad para tener más oportunidades de adorar al Señor. Ten cuidado con lo que pides, porque tú puedes recibirlo. En los capítulos después que vendrán, a continuación comprenderás mejor este tema. Ten cuidado con lo que pides a Dios, porque puedes recibirlo. Bueno, en séptimo lugar, necesitamos hacer nuestra parte. El versículo 21 dice: ha dicho Isaías, tomen una masa de higos, pónganla en la llaga, y sanará. Es decir, hay que hacer nuestra parte con el cuidado con la salud. Y Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Ore como si todo dependiera de Dios, pero trabaje como si todo dependiera de nosotros. Esto dijo Spurgeon y es una realidad, ¿verdad? Bueno, yo quisiera compartir contigo entonces los versículos que yo he subrayado. Yo subrayé hoy los versículos 2, 4, 5, 6 y 17. Vamos a leerlos una vez más. Versículo 2 dice: entonces volvió Ezequías a su rostro a la pared y hizo oración a Jehová. O sea, Ezequías oró. Y yo escribí acá lo siguiente: en la angustia, en los problemas, Ezequías buscó auxilio en la oración. Debemos buscar auxilio con Dios, orar, conversar con Él sobre nuestros problemas. El versículo 4, así está escrito: entonces vino la palabra de Jehová a Isaías. Vino la palabra de Jehová a Isaías. La palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios cambia los rumbos. La palabra de Dios es viva y está en la Biblia. Dios usa, por otro lado, personas para llevar la palabra del Señor para los que no la conocen. Y Él te puede usar para llevar esperanza. Él te puede usar para llevar salvación para otras personas. La palabra de Dios y las personas usadas por el Señor pueden cambiar vidas. Bueno, el versículo 5, acá también dice el versículo 5, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Yo subrayé esto aquí porque Dios escucha y Dios conoce mis luchas. Dios conoce cada uno de los menesterosos. Dios conoce cada uno de los que están afligidos. Dios conoce cada uno de los que tienes dudas en su corazón y puede librarlos. Bueno, es por esto que yo subrayé el versículo 6 también, que dice: te libraré a ti, a esta ciudad. Querido amigo, Dios no solamente escucha, Dios no solamente ve nuestras aflicciones, sino que Dios está listo para salvar, para librarnos de los problemas.
de las luchas de nuestras vidas. Y dice, yo libraré a ti. Yo entendí, Él me puede librar y también puede amparar a mí y a mi ciudad. Y mi ciudad es mi familia. Mi ciudad, como soy pastor, es la iglesia. Son las personas que están bajo mi liderazgo. Ahora, Dios te puede liberar también. Dios te puede ayudar y librar tu familia si tú entregas tu vida a Dios, si tú eres fiel a Dios. Él te puede librar y puede amparar tu familia, tu casa, tu hogar, tu empresa, tu negocio. Dios quiere cuidar de ti. Bueno, después yo subrayé el versículo 17 que dice, he aquí gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti me agradó librar mi vida del odio de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y yo escribí acá, escribí que Dios perdona mis pecados. Dios me libra de la muerte física y también puede, pero principalmente la muerte espiritual y de la corrupción del pecado, de la corrupción del mal. Alabado sea el nombre del Señor. Sabes que nosotros, Ezequías, en este capítulo, pidió vida, pero Dios le dio lo que él no había pedido, 15 años más. Dios siempre está dispuesto a dar más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Querido amigo, vamos a pedir al Señor, pero vamos a entregar a Él, principalmente y en primer lugar, nuestra vida. Vamos a confiar en Él, porque Él está dispuesto a salvarnos, guiarnos, protegernos y bendecirnos. Yo quiero confiar en este Dios. Yo quiero orar más. Yo quiero confiar más en su palabra. Yo quiero ser usado por Él para llevar esperanza a otras personas. Yo quiero decir, Señor Dios, por favor, líbrame a mí y a mi ciudad, es decir, mi familia. Yo quiero decir, Señor Dios, perdona mis pecados, porque soy pecador, borra mis transgresiones. Y tú, y vos, ¿querés también pedir esto a Dios? ¿Querés entregar tu vida al Señor? No importa quién tú eres. Dios te puede salvar, Dios te puede librar, Dios te puede perdonar. Y Él echará tus pecados en el mar. Él echará tras sus espaldas todos tus pecados. Vamos a orar confiando en esto. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu voz, de alabarte y de saber que tú puedes librarnos todos los días. Entregamos en tus manos en este momento nuestras vidas, nuestras luchas, nuestro dolor, porque sabemos que tú puedes guiarnos. Alabado sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser revivados por su palabra. Chao, chao.